Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla y le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, con cariño y deseando que el Señor les bendiga junto a sus seres amados. Durante esta semana hemos conversado acerca de este término crucificado, que tiene connotaciones terribles en su significado, cómo lo empleaban y para quién era, pero la expresión siguiente tiene un mayor significado porque dice resucitado. Esto no lo tiene nadie, solamente Jesús, que nos entrega la resurrección también a nosotros como un regalo maravilloso. Creo que hay que pensar, detenerse en estos últimos capítulos de Lucas para ver cómo él los relata de una manera maravillosa. Bueno, la verdad es que en cuanto a la resurrección, podemos hablar de otras resurrecciones, pero ninguna de ellas tiene la connotación que tuvo la de nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, Lázaro resucitó, luego murió. Claro. Pero no hay la connotación, como digo, de que tuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a esa resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. Ahora, otro detalle, quizá tomando lo que tú hablas de la resurrección, las diferentes resurrecciones, la de Cristo especial, pero también la de Cristo fue una muerte no igual a la de nosotros. De todas maneras. Porque la muerte de Él fue la muerte eterna, la que se sufre, ¿no es cierto?, a causa del pecado, de la que van a sufrir aquellos que no han aceptado a Jesús y han mantenido esta posición adversa contraria a Jesús, no han depositado su fe, su confianza en el Señor. Esa muerte fue, por eso lo denota de una manera magistral. Justamente la Biblia habla de la muerte segunda. Claro. Esa es la muerte por el pecado. Por el pecado. Y esa es la muerte que fue traspasada a Él. A mí me gusta mucho la expresión cuando en la Biblia se habla acerca de que estaba con vestiduras viles, ¿tú recuerdas? Sí. Y le dice que le saquen las vestiduras viles. Y le pongan, sumo sacerdote Josué, y que le pongan vestiduras puras, limpias, blancas, que es la justicia de Cristo. ¿Y dónde quedaron las vestiduras viles? Bueno, esas vestiduras las colocó Jesús y en el Calvario pagó el precio de ese pecado. Por lo tanto, cuando hablamos de crucifixión, Cristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitó de esa muerte segunda para vida eterna y nos traspasa a nosotros ese lindo regalo de lo que es la vida eterna. Qué maravilloso. Yo estoy pensando como Lucas, recuerda usted que Lucas es un gentil, que le habla a los gentiles, que les dice las cosas que han acontecido, y mientras él va contando, o le van contando, yo me imagino que él se emocionó muchas veces. Quizás él de alguna manera volvió a pensar y dijo, ¿estás seguro de todos estos detalles? Fue así como un hombre como el Jesús, el Mesías, dio tanto amor y le entregaron tanto odio. Yo creo que él en algún momento quizás se detuvo al escribir, pero luego siguió dándonos detalles de lo que lamentablemente el ser humano puede hacer cuando se aparta de Dios y no comprende su amor infinito hacia nosotros. Bueno, tenemos que decir de que nosotros tampoco comprendemos en su cabalidad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto muchas veces, pero creo que aunque lo veamos 100 veces, nunca vamos a llegar a comprender el sufrimiento, porque recordemos que el sufrimiento no fue solamente de los azotes, de la corona de espina, de haber sido clavado en la cruz. Lo que él soportó fue mucho más grande porque él estaba soportando el peso de los pecados desde Adán en adelante, hasta la última persona que peque sobre esta tierra. Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, eso nunca podremos llegar a comprenderlo. Imagínate si nos ponemos en la sandalia de los discípulos que lo acompañaron en el Getsemaní. Él estaba sufriendo, les pidió, y ellos durmiendo, ellos no entendían por lo que estaba pasando el Señor. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño, y ellos lo único que querían era dormir. Entonces, el Señor Jesús estaba en una lucha tremenda, y ellos no lo entendían, tampoco nosotros lo entendemos.
Ahora hay un detalle más que se muestra aquí en la relación de los tres evangelios, en realidad es que lo muestran porque la crucifixión de Cristo fue muy vergonzosa. Incluso la misma creación ocultó su mirada y se negó a contemplar al Hijo de Dios bebiendo la copa de las desgracias provocadas por nuestros pecados. Se ocultó, dice, se cubrió la tierra durante 3 horas. No hubo un eclipse. Cristo, Dios mismo, trajo oscuridad para que no vieran lo que estaba pasando con su Hijo amado, en el sentido de la misión que tenía, pero era Dios mismo sufriendo por la raza humana. Y dice que después de eso, ¿no es cierto?, desde la hora sexta hasta la novena, es decir, desde el mediodía, cuando el sol justamente está en su mayor apogeo, se produce esta oscuridad para tapar, cubrir lo que el ser humano estaba haciendo de la persona que era nada menos que su Salvador, su Mesías. Quizás cuál es la posición que estamos tomando hoy día, ¿no? A lo mejor hay una posición de indiferencia ante los hechos, los acontecimientos. Estamos siendo rodeados por muchas circunstancias, por muchas situaciones que dan evidencia del pronto regreso de Jesús a la tierra. ¿Y cuál es nuestra posición? Estamos tranquilos, creemos que vamos a hacer el bien, pero no mirando a Jesús como sufrió, como vivió. Quizás deberíamos un poquito más acercarnos a la meditación acerca de Jesús. Bueno, creo que es precisamente lo que debemos hacer. Debemos acercarnos. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que la perfección angelical fracasó en el cielo, la perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. En Él tenemos la completa seguridad y sin Él, ninguna. Quizás una frase que lo dice una escritora, Elena de White, dice lo siguiente: ¿cómo nos ayuda a entender cuán universal es realmente el problema del pecado? Aún los ángeles no están seguros a menos que contemplen a Jesús. Y uno dice, ¿y qué significa eso para nosotros? Bueno, si no contemplamos a Jesús en su sufrimiento, difícilmente vamos a comprender cuál es nuestra situación pecaminosa, cuán separados estamos de una salvación, de la alegría de la vida eterna. Podemos nosotros en esta tierra gozarnos acerca de ya la relación con Dios, pero qué lindo será que sin pecado, sin problemas, sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, sin angustia, podamos nosotros gozarnos de la salvación también, cuando Él regrese a buscarnos. Bueno, amables oyentes, los invitamos para que venga y sintonice la radio en la hora del resumen que vamos a hacer de esta conversación. Esté con nosotros. Nos estamos aprestando para pronto iniciar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.